al maestro Ricardo Sevilla para que también le entre a conversar sobre este caso que está muy cabrón, ¿eh? Muy cabrón. Desde que había César hacer este video, sabía que esto no podía pasar por alto, o no lo deberíamos de pasar por alto en este espacio libre. Como el viento, el maestro Ricardo Sevilla, periodista de larga trayectoria, escritor, columnista, fundador y conductor de su espacio en YouTube Los Datos Duros, orgullosamente miembro de esta familia sin censura y el terror de la fachiza en X. Muy cabrón, dije y lo sostengo, muy cabrón este caso de Querétaro, mi querido Ricardo Sevilla. Así es, querido Vicente, público memorioso, y si me preguntaras cómo estoy, respondería como Lainez: estoy mal porque este estado de cosas las hemos venido denunciando aquí. Nosotros fuimos el primer medio de comunicación sin censura en poner el ojo sobre este sujeto, sobre este cabrón. Nosotros llevamos, ¿qué te gusta, Vicente? Medio año, poco más, denunciando las cosas que están ocurriendo, no solamente en Querétaro, sino particularmente ahí donde ocurrió este hecho lamentabilísimo, que es el municipio de Huimilpan. Nosotros denunciamos al entonces presidente municipal de esa cabecera, al señor Guzmán, Juan Guzmán. Se estaba alcoholizando, estaba comprando votos, lo denunciamos aquí a Jairo Morales, lo denunciamos, ahí están las fotografías que le pasé a don David de lo que está sucediendo en Huimilpan. Lo dimos a conocer aquí, la cercanía que tenían estos personajes con el gobernador panista. Yo quisiera decirle de todo, Vicente, pero soy un periodista y voy a ir a tratarme de controlar, porque lo que está sucediendo en Querétaro es terrible. Esto que escuchamos de César Gutiérrez Priego, o sea, en efecto, solicitan una pena de 3 años de cárcel para esta niña. Ya hay estas dos versiones de lo que pudo haber ocasionado este aborto, pero es un aborto espontáneo. Esta es la segunda parte de esta historia completamente tétrica. Además de todo, le piden más de $500,000 porque son 518,000 pesos a este violador. Le van a dar, le quieren dar. Entonces, eso es lo que está sucediendo allá. Quieren meter encarcelada a esta adolescente indígena, además, la quieren recluir ahí en el centro de reinserción social para adolescentes, pero fue violada, aborta espontáneamente, esto de acuerdo con el propio reporte pericial. Ahí no están cubriéndolo en el sol de Querétaro, el diario de Querétaro, le dicen a ese medio de comunicación asqueroso, completamente chayoteado, y todo Querétaro lamentablemente está tomado por estos personajes, son afines a Mauricio Curi, y le digo más, todos estos puestos que se han venido dando, se han dado precisamente para entrarle con sus cuotas al gobierno panista. Este personaje no solamente lo defiende, se reúne, en lugar de estar reuniéndose Curi con esta familia, con esta adolescente de 14 años, está reuniéndose con Jairo Morales, que es el presidente municipal de Huimilpan. Hay que poner ahí, porque decía hace un momento César Gutiérrez, está muy lejano de Querétaro. No está muy lejano, está a 30 minutos, menos 30 minutos de la capital de Querétaro, y ahí en ese municipio que aparentemente es muy pobre, tienen todos los exgobernadores panistas sus fincas, sus mansiones. Hace poco tiempo, y lo denunciamos aquí a través de un reportaje, edificaron ahí un estadio donde se llevaron millones y millones, y ahí estaban Pancho Domínguez tiene ahí su hacienda en Huimilpan, el propio Mauricio Curi tiene su hacienda en Huimilpan, y todos los panistas tienen ahí, en una zona exclusiva,
estos lugares. Es un coraje, Vicente, sobre todo porque decimos, caramba, no quisiéramos decir nosotros, reportamos cómo estaban las cosas allá en ese municipio, pero en la fotografía que yo le envié a don David, o sea, se compromete este desgraciado fiscal Víctor Antonio de Jesús Hernández para hacer trabajo con el presidente municipal de Huimilpan. Dijeron, se llenaron la boca, esto no fue hace poco tiempo, en esa reunión dijeron que iban a trabajar para la seguridad en ese municipio. No están haciendo absolutamente nada y están como en el asunto de Canoa. Quieren linchar a esta familia, quieren linchar a esta adolescente, pero qué bueno, yo me adhiero si hubiera que hacer una defensa mediática con datos duros para que usted vea lo que está sucediendo en San Juan del Río, que también está muy cerca. San Juan del Río está muy cerca y también le dijimos cómo se robaron la elección allá en San Juan del Río, y este es un asunto de la mayor vileza, pero que tiene que tener la mirada de los medios de comunicación independientes, porque los medios de comunicación corporativos ya le abrieron los micrófonos a Mauricio Curi. Usted sabe que ahí pesa bastante el chayote, pero nosotros nos adherimos a la defensa con datos duros de lo que está sucediendo realmente en ese municipio de Querétaro. Ahí tienen la mayoría de los políticos panistas, sus residencias, tienen sus casas de lujo, un estadio que acaban de edificar. En fin, da mucho coraje, mi querido Vicente. Así es, y hablando de panistas, ¿por qué no, para que continúes dejando la víbora chillando, mi querido Ricardo Sevilla, hablas de los intervencionistas sentimientos del PAN, ¿no? Yo creo que ya tienen nuevo santo los panistas, San Lucas Alamán. Amenazan con buscar el respaldo de Europa, de Estados Unidos. Bueno, sigue esta idea de que desde el extranjero nos van a venir a ayudar en esta dictadura. Nótese mi sarcasmo, Ricardo Sevilla. Así es, hace poco acabo de comprar de nueva cuenta un libro de Fernando del Paso que se llama Noticias del Imperio. Yo quisiera que leyeran los políticos de derecha, se desearía que leyeran 1 o 2 libros al mes, no leen nada de nada y entenderían muchísimas cosas de lo que sucedió en aquella época, y porque si no le creen a Enrique Krause y Aguilar Camín, porque ellos dicen que hubo una época en que los mexicanos, imagínese usted, decidimos que no podíamos gobernarnos, y que esa época fue precisamente en 1864. Pero esta es una mentira, porque los mexicanos jamás hemos pensado en ningún momento que somos incapaces de gobernarnos. No, cuando los conservadores le pidieron ayuda a Europa y particularmente a Francia, había una situación bastante compleja en nuestro país. No digo que se les olvidó, porque nunca lo supieron. Cuando Napoleón III intervino aquí, fue para cumplir un proyecto imperialista y envía a México a Maximiliano de Habsburgo y a Carlota, la belga. No fue porque los mexicanos lo pidieran, no, ni porque se sintieran incapaces de gobernarse. En realidad, quien así lo pensó fue un grupo de intelectuales que vivían como hoy en una burbuja de privilegios. Ellos fueron quienes pensaron en ese momento que su historia, que en toda la historia los mexicanos no podían gobernarse. Así lo pensaron cuando le pidieron a España que mandara a estos aventureros, y lo volvieron a pensar en ese momento, pero el pueblo nunca quiso ser liderado por un aristócrata extranjero y prácticamente desconocido. Si en ese momento le hubieran preguntado a un mexicano, una mexicana, ¿qué pensaba de que un archiduque austriaco y una princesa belga vinieran a gobernarnos? La respuesta no le hubiera gustado a la rogona comitiva de Lucas Alamán. No, había un país distinto. Estamos hablando de un periodo muy determinado. Estamos hablando de que en México, en aquel momento, pues había un país en llamas, por decirlo de alguna manera, porque en aquella época se habían tenido
golpe de Estado, revoluciones, una guerra civil sumamente cruenta, y por si fuera poco, estaba el país literalmente en bancarrota. Y le digo más, estamos hablando de 1864. En ese momento México había perdido la mitad de su territorio, se lo habían robado, saqueado, mal vendido debido a la guerra contra Estados Unidos. Incluso había tenido más de 27 presidentes, la mayoría de ellos no había terminado su mandato. Era una época decididamente convulsa, pero hoy las cosas, Vicente, han cambiado y han cambiado sustancialmente. Hoy en México hay un modelo económico distinto. Hoy en México no hay desequilibrios financieros. Durante el sexenio pasado, que es, aunque no les guste, el que encabezó Andrés Manuel López Obrador, el peso mexicano fue la segunda moneda en el mundo que más se fortaleció frente al dólar. Hay un pueblo que frente a las mentiras de los medios de comunicación corporativos y chayoteros ha decidido formalmente informarse contra viento y marea, porque están todos estos personajes diciendo una y otra cosa. Es que en México hay una dictadura, viene otra vez la jodidez de la dictadura. No, estos personajes no se dan cuenta que en realidad quienes son vistos como unos personajes pusilánimes e incapaces de encabezar un proyecto distinto al que han encabezado durante tanto tiempo, son precisamente ellos. Estos panistas lo único que revelan es que son retrógradas, que quieren que vengan extranjeros, que metan mano en la economía, en el gobierno, en la cultura, en todos. Estos panistas son precisamente los personajes ajados, viejos, pusilánimes, y bueno, metiendo yo con epítetos que creo que los pueden revelar. Sin embargo, la gente está muy atenta y ya todas estas peticiones no solamente se estrellan contra la pared de la incredulidad, sino además la gente lo sabe perfectamente, sabe que estos personajes no están enterados de lo que sucede en el México profundo. Pues es el momento en que ellos, en lugar de estar pidiéndole ayuda a Europa, se asomaran a Huimilpan, se asomaran a Querétaro y dieran cuenta en Acción Nacional, Marquito Cortés, que hable sobre la situación que está ocurriendo en ese estado mal gobernado por el PAN, pero no lo van a hacer porque quieren tapar el sol con un dedo, pero eso no sucederá y mucho menos en esta época, Vicente. Pues vaya caso, ¿no? Sobre esto también se pronunció, sobre estas intentonas golpistas, intervencionistas de los panistas, la doctora Claudia Sheinbaum, la presidenta de México, en la mañanera del pueblo. No sé si tengas por ahí las declaraciones de la presidenta hace un rato, mi querido David. Buenos días, presidenta. Jesús Pérez, de Revolución 3.0. El mundo debe saber de la violencia, el narcoterrorismo y la destrucción de la democracia en México. Marco Cortés, este fin de semana, hablando de la doble vida de la que estaba hablando ahorita del PAN. Mi primera pregunta sería, ¿cómo reacciona a este boletín de Acción Nacional? Y la segunda, hablando de la pacificación del país, ¿ha considerado pactar con el crimen organizado? Desde luego no en los términos en los que lo hizo Genaro García Luna, sino como lo propuso un diputado de Morena, Manuel Espino, no sé, amnistía, focalizar algún diálogo con algunas células, no sé. Es la primera pregunta. Sí. En el primer caso, pues hay mucha hipocresía, ¿no? El PAN, el general, el conservadurismo es muy hipócrita, porque no dice nada de García Luna y dicen que ahora hay narcoterrorismo. Y ya habría que leer exactamente lo que quiere decir en las legislación internacional y nacional, lo que eso significa, que no tiene nada que ver con lo que está pasando. De hecho, ellos lo dicen porque lo que buscan es intervención. O sea, de ese tamaño es su falta de amor a México. Son como
conservadores del siglo XIX que fueron a llamar a Europa para que hubiera un emperador, Maximiliano. Es lo mismo. Entonces, nosotros tenemos estrategia y vamos a dar resultados. Se va a ir viendo poco a poco. Y tiene que ver con atención a las causas y con disminuir la impunidad. Pues ahí están las declaraciones de la presidenta de México, que fue contundente contra estos panistas, mi querido Ricardo Sevilla. Vicente, si ellos no pueden redactar un tuit coherente ni congruente, ¿tú crees que van a poder leer este libro? Este libro es Noticias del Imperio, es el mejor texto que se haya escrito, no solamente en la literatura, sino en la historia novelada de este país, sobre esa época intervencionista, sobre la entrega precisamente de todas las facultades e intelectuales a un grupo. Desde ese momento, desde 1864 y antes, estos personajes habían caído en el descrédito. ¿Contra quién perdieron? Perdieron contra Juárez, contra Rivapalacio, Vicente Rivapalacio, contra Zarco, contra los liberales, contra el nigromante, contra Ignacio Manuel Altamirano. Contra ellos perdieron desde ese momento y ya venían en el descrédito. Hoy es el tiempo en que esos personajes ya no están en el descrédito, están en la basura fétida y pútrida de la historia, donde han querido desvalijar al país, pero además para desvalijarlo, para robarlo, han pedido ayuda en el extranjero, a Europa, a Estados Unidos, y lamentablemente allá hay muchos personajes también ladrones y les han prestado esta ayuda. Estos personajes no saben que el pueblo está informado, y sí no lo saben porque ellos siguen viviendo en esa burbuja y creen que los mexicanos, como decía Guillermo Sheridan, y que aquí también se lo revelamos, todo lo que decía, nosotros somos flojos, somos perezosos, somos borrachos. Él decía eso de los mexicanos no somos nada de eso, lo será él, un tipo que vive en el extranjero. En fin, todos estos personajes están impulsando una narrativa desde aquella época en que perdieron precisamente ante los auténticos liberales. Hoy Enrique Krause se llena la boca hedionda diciendo que es un liberal. No lo es un conservador. Vea usted, bueno, lo vea, no se lo recomiendo, pero lea si en algún momento tiene la duda que este personaje tiene en un altar a Porfirio Díaz, otro personaje abyecto en la historia, y que este señor trata siempre de lavarle la cara y decir que llevó a México al desarrollo. No, trató de convertir solamente la capital del país en una especie de emulación de Francia, porque el tipo estaba francesado. No, este tipo de personajes tienen un lado A y un lado B, y desafortunadamente el lado B nunca lo han querido dar a conocer estos intelectuales que, como se decía en algún momento, son gente de televisión, son telectuales. Entonces, yo les recomiendo que lean a Fernando del Paso. No se lo recomiendo a la gente porque la gente sí lo lee, Vicente, pero estos personajes de pacotilla no tienen a community managers porque no pueden escribir un pinche tweet. ¿Cómo van a tener tiempo para leer algo así de complejo? Pero deberían, porque ahí está la historia de este país y está muy bien contada, muy bien narrada, y esos personajes pues están ahí en la política haciéndole un daño terrible a la sociedad mexicana, pero afortunadamente ya hay voces discordantes y nosotros siempre vamos a discordar con los conservadores. Mi querido Ricardo, ¿por qué no cerramos invitando a la audiencia de Sin Censura a tus redes sociales, maestro, para que amor con amor se pague? Claro que sí, querido Vicente, público memorioso. Síganme en mis redes sociales, en X, @SevillaCrítico, en Facebook, Ricardo Sevilla, y nada más. Ahorita me voy a tomar una Halls porque
no sabía que andaba yo carraspiento y hasta la voz se me fue. No sé si haya sido por el tema tan escabroso que tocó abordar, pero da coraje y a veces uno no se controla. No nos vamos a controlar tampoco en las redes sociales. Síganos ahí, @Sevilla Crítico en X, Facebook Ricardo Sevilla, sin nada más, Paralelo 24, los datos duros. Hoy hay informativo a las 9 de la noche y síganos aquí en Sin Censura, donde somos orgullosamente miembros. Al rato en la noche entrevistamos a la ministra Lenia Batres. Un abrazo, querido Vicente, público memorioso. Estamos pendientes a la información. Te mando un abrazo. Gracias, Ricardo, el maestro Ricardo Sevilla, hablando con nosotros sin censura.